Ok, Sí. profe, voy a compartir. Voy a habilitarlo. Ahí está. Ok. Ya. Comenzamos, profesor. Esperen un segundo, déjeme anotar los nombres. Ok. Parta nomás. Ya. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeras y compañeros. Nosotros vamos a presentar hoy día sobre el sistema constructivo en acero. Siguiente diapositiva. Bueno, para comenzar, haremos una pequeña introducción sobre la historia del acero. El acero es una aleación entre hierro más carbono. Hay objetos de acero anteriores al 3000 a.C. El primer método del que se tiene constancia para elaborar acero consistía en fundir hierro y sus óxidos en una chimenea que normalmente era de piedra. Este método es conocido como el método Blumen o de palanquilla convencional, como se puede ver en la primera imagen. Los primeros aceros con características de calidad actual fueron obtenidos por Sir Henry Bessemer en 1856 en un proceso utilizando fósforo y azufre. Actualmente los procesos han ido mejorando desde la invención del acero inoxidable en 1913 por Harry Bradley y en especial se ocupa el método mediante la reducción con oxígeno inventado en 1948 y el colada Cotian o colada continua, que es el que permite la formación de perfiles mediante la dosificación del material fundido, tales como vigas, pilares y viguetas. Siguiente. Bien, para entender el sistema constructivo en acero es necesario entender su patrón base, que en este caso es un ensamblaje entre el pilar, la viga y sus uniones, que van desde soldaduras hasta placas del mismo material apernadas. Sus características principales son... tiene que ver con, tiene gran resistencia, ¿sí? Es uniforme y homogéneo, es reutilizable, puede cubrir grandes luces. Otra cosa interesante también de este sistema estructural es que tiene una rapidez en el montaje y también que se logra un volumen de aire mayor por la altura y la extensión del suelo, como por ejemplo podemos observar en lugares como los supermercados, los galpones, bodegas o industrias. La siguiente, por favor. Bien, entonces tenemos este soporte viga estructural, ¿sí? Tenemos las vigas de celosía y las vigas de celosía, que también son llamadas cerchas o vigas reticuladas, están conformadas por un cordón superior, que es un elemento horizontal, otro cordón inferior, y un sistema de barras conectoras de estos elementos horizontales que pueden ubicarse en vertical y diagonal o solo en diagonal. Entonces acá tenemos diferentes formas de estas vigas de celosía y, por ejemplo, en la viga A podemos observar que las diagonales convergen hacia el centro, en la B las diagonales salen desde el centro, en la C es una estructura reticulada isoestática, la D es una estructura reticulada rómbica sin montante, la E es rómbica también, pero con un montante central estable. La F es una estructura reticulada en forma de red, la G es una estructura K y la H es una viga llamada Warren. Siguiendo con lo que dice mi compañera, un sistema que utiliza vigas de celosía es el sistema steel joist. Este sistema consiste en 3 elementos principales de alma abierta, que son las vigas, las costaneras y los puntales. Como se puede ver en la imagen, menciona todos los elementos que acaba de mencionar mi compañera, que tiene un cordón superior, una celosía, un cordón inferior, y todo esto está
soldado. Algo que destacar de este sistema es que puede salvar grandes luces, así que es ideal para edificaciones con muchas dimensiones. Y este sistema se puede ocupar tanto en techo como en piso. Otro tipo de vigas son las vigas de soporte, que son las que se utilizan principalmente en estructuras que requieren distribuir mucho peso, como lo son los puentes, los balcones y las pasarelas. En cuanto a las vigas soldadas, al ser soldadas, son ideales para prefabricar y diseñar los perfiles exactos para los proyectos. Cabe destacar que estos perfiles primero se hacen en un taller y luego se montan en el lugar. Y finalmente tenemos las vigas laminadas, que son todas las estructuras que están hechas con vigas entramadas, ya sea simplemente apoyada o continua. Aquí vemos uno de los ejemplos de los perfiles más comunes, que es el perfil IPN, que es de doble T, un perfil normal, el perfil IPE, que es un perfil doble T, pero europeo, el HE, que son perfiles de alas anchas y caras paralelas, el UPN, que es un perfil normal tipo U, y el L, que son perfiles angulares de lados iguales. Cabe destacar también que las vigas, al ser de acero y el acero isotrópico, son más resistentes que las vigas de madera y de hormigón. Las columnas, por definición, son elementos estructurales que sirven para transmitir las cargas de la estructura del cimiento. Las formas, los armados y las especificaciones de las columnas van a depender totalmente del tipo de esfuerzo al que estarán expuestos en el futuro. Las columnas de acero en concreto, o sea, de acero no en concreto, pueden ser sencillas, fabricadas directamente con perfiles estructurales, empleados como elemento único o perfiles compuestos, para lo cual se usan diversas combinaciones como las viguetas. Primero, aclarar que una columna se clasifica en función de la posición que ocupa en el lugar. Por eso es que tenemos columnas aisladas, que como su nombre lo dice, se encuentran separadas de los muros o cualquier otro elemento de la edificación. Las columnas adosadas, que son las que están yuxtapuestas al muro, y las embebidas, que son las que están incrustadas en el cuerpo principal de la construcción. Dejando esto claro, podemos clasificar las columnas o pilares de acero en dos tipos: las columnas compuestas y las mixtas, que si bien se parecen mucho en su definición, podríamos separarlas como que las columnas de acero compuestas están conformadas principalmente por acero, aunque frecuentemente se opta por recubrirlas de hormigón para una mayor protección o por requerimientos estéticos. Se usan tanto en edificios altos como en los de menor altura, y entre sus ventajas destacan su mayor capacidad de carga, una ductibilidad ideal para zonas sísmicas, más resistencia al fuego y un mejor amortiguamiento. Su principal inconveniente tiene que ver con la dificultad para acortarlas, si es que las mediciones previas en los cálculos no han sido tan precisas como deberían ser. Y las columnas de acero mixtas, por su parte, son las que se fabrican con una mezcla de hormigón y acero. Lo que se consigue es una capacidad aún mayor para soportar las cargas, una potente resistencia al fuego, y todo esto hace que sean en general las preferidas por los arquitectos, ingenieros y diseñadores. Son las más populares actualmente. En resumen, las columnas de acero son una de las mejores alternativas de sustentación en la construcción actual, y su uso cada vez se extiende más, debido principalmente a su componente estético. En esa imagen negra que dice conexión columna base, podemos ver un detalle y a la derecha un GIF sobre la conexión entre la columna de acero y su base. El proceso de conexión es bastante concreto y estandarizado. Primero se coloca la armadura de la zapata, el pedestal y los tensores, que son los que soportan el peso colgante y los esfuerzos. Posteriormente se continúa con la instalación de la zapata y el pedestal, y finalmente se procede a unir la placa de acero base a la fundación mediante soldadura y anclaje, con unos pernos que hay que creo que se alcanza a ver en el GIF. Y de esta forma se consigue que la estructura reparta de manera correcta la carga. Y abajo a la derecha podemos ver un poco los perfiles más utilizados en cuanto a columnas. Siguiente. Bueno,
Ahora les mostraremos algunos tipos de uniones que hay en el acero. Como podemos ver en la siguiente imagen, estas son, vamos a mostrar esta de tipo apernada, y también en el caso de esta que se muestra abajo a la esquina inferior izquierda, tipo soldada. ¿Qué cualidad tienen estas uniones? Permiten a la estructura ser reutilizadas y trasladadas en diferentes lugares, cada una de las construcciones de este material. Podemos encontrar en formas de ángulo, en formas de a tope, en esquina. Los encuentros también pueden ser en traslape, en el caso de que van soldadas o pernadas, en tipo T, o simplemente en sus bordes. Ya sea, pueden ser utilizadas tanto para anclar vigas entre sí, como para anclar una viga o pilar, en este caso, hacia una sección de hormigón. Y claro, van siendo diseñadas su uso según requerimiento de la estructura o cálculos. Siguiente. Bien, bueno, acá trajimos un ejemplo que es el pabellón para contemplar la lluvia, que está en DTJAD en AFI, China. Es una obra del 2019. Tiene un área de 137 metros cuadrados y expresa la visión de una coexistencia armoniosa entre lo moderno y la tradición, lo humano y la naturaleza. Nos pareció interesante este ejemplo, a pesar que es mixto, sí, porque se apoya en un muro, pero como para entender, digamos, la base, digamos, como del patrón de la construcción en acero, y también porque genera una cubierta y es una intervención, digamos, bien sencilla, pero muy significativa también. Entonces, en ese sentido, nos hacía sentido citar esta obra también. Entonces, ahí se puede ver en esta pequeña animación cómo el sistema estructural va naciendo, ¿no es cierto?, desde su fundación, los pilares, cómo se va uniendo con estas vigas que se quiebran, que dejan, digamos, como este soporte, esta abertura por donde cae la lluvia y se puede contemplar, y también cómo finalmente cubre otra zona que tiene que ver con un acto más tradicional. La siguiente, por favor. Bueno, y aquí hay un segundo ejemplo del material constructivo del acero, como es el caso de la megaestructura del puente de Golden Gate, que inició su construcción en el año 1933 y tiene una altura de 227 metros y una longitud total de 2.737 metros aproximadamente. Esa sería nuestra presentación, profe. Súper bien, muchachos. Súper completa, me pareció súper entretenida. A ver si revisamos. Me interesa conversar un poco antes de que pasemos a la siguiente, de las cosas que encontré muy buenas, como para que después estemos trabajando en el software. La lámina 4 de las vigas de celosía. Es súper interesante. Bueno, aquí ustedes describieron muy bien cada una de las partes, ¿ya? Y lo que después vamos a estar viendo, por ejemplo, en el software, es que él nos va a preguntar por cada una de esas partes. Entonces, me parece interesante que ustedes ya manejen, ¿no es cierto?, qué pieza es el cordón superior, qué pieza es el cordón inferior, las celosías en general, independiente de su disposición, que después vamos a ver que existen distintas plantillas que son muy similares a las que aquí mismo ustedes representan. Incluso también uno puede diseñar su propia plantilla en función de un diseño técnico, ¿no es cierto? Pero ya podemos distinguir que hay distintas partes y el software nos va a preguntar qué tipo de elementos vamos a colocar en el cordón superior, qué tipo de elementos vamos a colocar en las celosías, qué tipo de elementos vamos a colocar en el cordón inferior. En este caso, por ejemplo, son como unos perfiles ángulos, que también aparece como un perfil circular entre medio arriba, parece, no tengo muy claro ahí cómo es, desde lo que veo aquí. Entonces, eso me parece súper bueno para ir pensando después cómo vamos a ir editando el software. O sea, lo que nos pregunta el software
frente, por ejemplo, a este elemento, una viga de celosía, van a hacer estas cosas, ¿ya? Para que estén como atentos cuando estemos armando algo así, a ver qué nos pregunta, cómo responder. Eso es interesante. Lo mismo con las uniones, si me llevan a la lámina de las uniones, esa. Ahora, bueno, ha ido mejorando harto digamos, el comando o la sección para hacer uniones dentro del programa. Si bien también no es algo específico y bueno, y también es un poquito pesada la operación que hace Revit dentro del programa, también logra un muy buen resultado. Pero como no es un programa exclusivo para estructuras, también hay otros que también pueden solucionarlo. Tecla, por ejemplo, es una buena opción. Yo creo que estas imágenes, de hecho, creo que son más de Tecla que de Revit. Ambos software como que proponen, digamos, en función del tipo de unión, un tipo de solución. Por ejemplo, yo no soy para nada experto en qué realiza cada una de estas pletinas en función de su función, pero por ejemplo, hay unas que son para el corte, hay otras que son para esfuerzos de torsión, entonces eso ya depende de un ingeniero y un diseño un poquito más específico. Pero ya también podemos ver que existen distintos tipos de parámetros que van a controlar esto. O sea, podemos ver que hay una relación entre elementos verticales y horizontales. O sea, hay uniones de pilar viga, de viga viga, de pilar fundación, de llegada diagonal o llegada perpendicular. Entonces van a haber distintos tipos de relaciones y después dentro de esas relaciones van a ver, no sé, es soldada o es apernada, cuál es el tipo de perno, cuál es la distancia entre ellos, cuántos van a ser, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esos también van a ser factores que nos va a preguntar en algún minuto el software. Si bien hay opciones como de prediseño, como que lo hace automáticamente y nos propone algo, que para una arquitectura puede ser funcional. Por ejemplo, ya esta imagen que tenemos aquí a la derecha, por ejemplo, para ustedes, para, no sé, para realizar una entrega de taller, a lo mejor lo que les propone el software es esto, y ustedes dicen, ah, sí, se ve bien, o puede ser algo que yo estoy buscando, o parece correcto, no sé, como ustedes quieran definirlo. Y como arquitectura a lo mejor puede funcionar. Y decir, esto después lo soluciona el ingeniero, la unión puede ser según cálculo, etcétera. Y por mientras se representa de esa manera, ¿ya? O de cualquiera de estas soluciones que aparecen aquí. Que es como lo interesante que después vamos a ir viendo el comando, digamos, que realiza uniones en acero, ¿ya? Y lo demás me parece una súper buena presentación, bien escogidas las obras, sobre todo el pabellón de la contemplación de la lluvia, es una bonita obra en acero. Como dijo Angélica, me parece, se observa súper bien el patrón de repetición de los elementos, que es algo muy típico de la arquitectura en acero. Siempre, por ejemplo, cuando uno habla del concurso CAP, en las bases siempre habla de que es algo que siempre lo repiten y lo dejan en las bases, que es como el uso racional del acero. Y tiene que ver como con esto, así como saber usar los elementos, saber disponer los elementos y entender el cómo se comunican los elementos y cruzar el objetivo arquitectónico en este caso con el objetivo material, estructural, digamos, de buena manera. Este ejemplo lo encontré muy, muy bueno. Súper bien la presentación, muchachos. Gracias, profe. Espero hayan aprendido harto también. Sí, Sí. el grupo anterior, sobre todo el de albañilería, que estuvo también muy buena la presentación, aprendieron harto. ¿Quién quiere seguir? Había otro por ahí que también estaba decidido. Nosotras, profe. Vamos, Catalina. Buenos días, profesor y compañero.
Nosotros les vamos a presentar sobre el hormigón. Vámonos. Gata, si puedes cambiar la diapo, por favor. Ya. El hormigón tiene distintos elementos que lo componen. Tiene los áridos, los aglomerantes, como sería el cemento, la cal, y el líquido que sería el agua. Además de que se le pueden agregar otro tipo de adiciones, como aditivos, fibras, cargas y pigmentos. También el hormigón tiene bastante características que sería la resistencia y durabilidad, la versatilidad, el bajo mantenimiento, la asequibilidad, la resistencia al fuego y la masa térmica. También, como podemos ver en las imágenes de abajo, se le pueden agregar los colores, una textura de madera o de otros elementos o de otros materiales. También la textura se puede variar dependiendo de la granulometría. Además de que al agregar otro tipo de, como de elementos, se puede lograr una mayor resistencia o también se puede lograr que sea más liviano el hormigón. En cuanto a los criterios, vimos los que serían aplicables como en Chile y en el mundo. Nos enfocamos principalmente en las normas que se debe ver según el tipo de cemento, lo árido, el hormigón en sí, los alambres. También en cuanto al diseño estructural del hormigón, al cálculo correspondiente, además del diseño sísmico del edificio. En cuanto a los elementos constructivos, podemos encontrar las fundaciones, las cimentaciones, que sería la fundación corrida, la aislada, los pollos también de fundación, y las zapatas, que pueden ser zapatas corridas, zapatas aisladas o la losa de fundación, que van a depender del terreno, del uso que se le dé y también de la carga que se necesite soportar. También están los muros que irían armados en este caso, el radier que iría compuesto por también por armadura, que sería también la cama de ripio y la grava. Las vigas, que estarían como la viga de fundación, y también las cadenas y los pilares. Y también podemos ver las losas, que hay distintos tipos de losas. Puede ser la losa plana, la losa con pilares, la losa nervada o la losa colaborante, que también va a depender según las cargas y el uso que se le necesite dar. Podemos también ver los productos prefabricados, como son las fachadas, el forjado muro de ladrillo, el hormigón con fibra de vidrio, la losa alveolar, la losa maciza, los muros de cerramiento, los muros dobles, los muros macizos, los muros sándwich, los muros de protección acústica, los pilotes hinchados, los prefabricados estructurales, las prelosas pretensadas, las prelosas y las traviesas y las viguetas, como lo podemos ver en las imágenes. Y siguiente. Y las consideraciones en Chile tienen que ver también con los criterios que dijo mi compañera anteriormente, y en general los que se usan en las viviendas de acá serían los paneles sándwich de doble capa de hormigón con poliestireno al centro, como se ve en la esquina izquierda. Después son los paneles sándwich de fibra cemento, que ya son como estas placas delgadas de cemento, o los paneles de hormigón de acero, que cuentan con un bastidor como en todos sus bordes, y luego una malla al centro, y los paneles de ferrocemento, que también es un muro de hormigón que también va armado. Y acá podemos ver el proceso constructivo, que serían ir poniendo los muros en sí,
y luego se van reforzando la esquina y la losa. Y acá en esta imagen grande podemos ver una comparación que se hizo en la edificación en altura en Chile versus México, que tenía en cuenta las diferencias de suelo que existen, también las consideraciones sísmicas, que acá en Chile se utiliza el hormigón reforzado para que pueda resistir esta fuerza sísmica, también los aisladores que tiene, como en sus fundaciones. Em, También en las construcciones en cuanto a la distribución que debe tener, las juntas antisísmicas y también en cuanto a los tabiques. Y Ya, relacionándolo con lo anterior, tenemos algunos sistemas alternativos que, por ejemplo, podrían ser el sistema constructivo de hormigón modular, que es una misma pieza que se puede adaptar dependiendo del terreno y se puede disponer de diferentes formas. Otros tipos de hormigón, dependiendo de sus componentes, podría ser el hormigón reforzado con fibras. Eh, en las imágenes superior derecha están el hormigón autocompactante, como ya dije, el hormigón con fibras, el de alta resistencia, los ligeros, excavable, drenable, antibacterias y el hormigón translúcido, que es bastante reciente. Todos estos tienen que ver con o aditivos que se le agregan o con el tipo de árido que se le pone. En sistemas estructurales con hormigón estaría el sistema de pórticos, que es un entramado de vigas y pilares. Está el sistema de muros de carga, que genera estos grandes muros que distribuyen las cargas de forma perimetral. O el sistema combinado, que es una mezcla de los dos. Y en ejemplos de edificios en altura construidos con hormigón y, bueno, otros materiales, pero principalmente con hormigón, encontramos estos ejemplos que muestran el sistema más utilizado para generar unos espacios más abiertos sin perjudicar la estabilidad del mismo edificio, que generalmente se crea al establecer un bloque central de hormigón, donde están los ascensores, los accesos, y al borde de este centro duro de hormigón, centro de masa, se genera todo este espacio libre, entre comillas, donde se puede disponer diferentes tipos de recintos sin, sin preocuparse tanto de que sean estructurales, sino que la estructura se afirma con este núcleo de hormigón y generalmente con un sistema de pórticos exterior. Algunos de los ejemplos famosos que hay en el mundo podrían ser el 432 Park Avenue en Nueva York, el Burj Khalifa, el Gansu International Finance Center, la biblioteca Geisel, que además de este núcleo de hormigón también tiene un sistema de vigas que distribuyen las cargas. Y otro también que es más icónico sería el de la Ópera de Sydney, que fue construido en hormigón en un tiempo que se decía que no iba a funcionar, que los cálculos no salían, pero que finalmente se pudo construir con muchos esfuerzos y muchos cálculos de armado, etc. También otros tipos de sistemas que se pueden utilizar es el de casetones y el sistema de vigas y sistema laminar para distribuir las cargas. Y eso sería. Muy bien, chicas. Ahí las gemelas yo diría que son más en acero.
De hecho, yo creo Sí, que por eso se cayeron por lo mismo. Por el fuego, digamos, terminó sucumbiendo con la resistencia al fuego luego del avión, afectó más a la estructura que el mismo avión. Pero el que es interesante es el de abajito, el de la biblioteca, full hormigón y pertenece, digamos, a una época en que se usaba mucho. No sé si que también está como medio de moda, no sé si por Instagram o porque los estudiosos están metidos en el tema. Está muy de moda de nuevo el brutalismo ruso o soviético y como que está apareciendo harto de nuevo como referentes de la construcción en hormigón. Bueno, la ópera también es un buen ejemplo, sobre todo como uso. Yo pensé que iban a poner ejemplos más nacionales también, hay harto ejemplo nacional en hormigón. Pero está bien, está buena la presentación. Lo que también hay que considerar, digamos, en sistemas contemporáneos que se usan hoy, son todo lo que es pre y post tensado. ¿Ya? Que si bien es como los elementos son los mismos y todo, la armadura recibe un tratamiento de tensión, digamos. Ahí eso, las de arribita parece que fueran a ser post tensadas. están de izquierda a derecha en orden con los nombres. Eso hay que, o sea, ustedes ya tienen que empezar a meterse también más en eso. En general hablo de ustedes como clase. En estructuras pre y post tensadas porque se están ocupando mucho ya en edificación en altura. Es como ya un estándar ya como que se está ocupando bastante. Y mejora sobre todo la calidad de la arquitectura porque se permiten áreas más libres y todo el asunto. No hay tanta viga entre medio. Eso. Súper la presentación también. ¿Quién más? ¿Quién quiere seguir? Nosotros, profe. Sí. Vámonos entonces. Buenos días, profesor y compañeros. Hoy hablaremos sobre los paneles prefabricados autoportantes. Cabe decir que estos tipos de sistemas ayudan a construir más rápido y de manera eficiente diferentes edificaciones. Uno de los tipos de paneles es el panel SIP, Structural Insulate Panel. Es un sistema de estructural autoportante que es conformado por poliestireno expandido adherido a placas de OSB contrachapado fibrocemento. Alguna de sus ventajas es el ahorro energético, la reducción de trabajo que la genera un 55%, aislamiento sólido continuo y es ecológico. Como se puede observar en las imágenes de a la derecha, se puede observar un escantillón demostrando este tipo de panel y se observa la reducción de trabajo debido a que se trabaja de una manera más rápida por los paneles. Bueno, el sistema GIP se especializa prácticamente en tabiquerías de interiores, separaciones de ambiente, al no ser soportantes, no son muros estructurales en sí. Se conforman por celdillas de 35 milímetros de altura de cartón, de yeso cartón. Celulosa especial con una rejilla interior que es de forma de panal de abeja.
En estos sistemas tenemos diferentes tipos dependiendo del yeso cartón que se utilice. Tenemos panel de tipo estándar, que es el que se comercializa normalmente. Más especificados tenemos también panel tipo con resistencia a la humedad y resistencia al fuego. En la figura podemos ver cómo se ensamblan y cómo se ubican estos paneles. Para empezar se utiliza una silueta, se demarca una silueta donde irá el panel y se instalan unos vigas de madera para afirmar la estructura. En siguiente se instala el panel ya listo, después se insertan en modo de unión nuevas maderas como alfileres. Allí se apernan y se continúa con el proceso. Su versatilidad permite obtener diferentes figuras que no son muy simples en materiales tradicionales. El sistema Polykeep no es un sistema básicamente que sea capaz de soportar estructuralmente algo. Lo que es un sistema de revestimiento interior que generalmente es utilizado en los muros que colindan con el exterior del edificio. Su principal función, cabe decir que es aislación térmica y que permite mantener un confort térmico dentro de la edificación. Su montaje es sencillo, ya que utiliza un adherente o un tipo de pegamento, la cual permite que éste se acople a los muros exteriores, ya sea de albañilería, hormigón armado o tabiquería. También cabe decir de que por ser simplemente un sistema que utiliza un tipo de pegamento para adherirse a la pared, permite hacer que sea un sistema de rápido ensamblaje y de rápida terminación. Los paneles GRC, Glass Reinforced Concrete, estos paneles no son un panel autoportante, son compuestos por una matriz de mortero armado con fibra de vidrio que son utilizados generalmente para el cerramiento de fachadas de edificios, revestimientos exteriores o elementos constructivos, sin ser parte de la estructura resistente. Algunas de estas ventajas son la alta resistencia a la compresión, inalterable por abrasión, impermeabilidad al agua, transpiración y una resistencia a agresiones químicas, como es la eflorescencia, que es un tipo de lesión por la eflorescencia, que es un tipo de lesión química por la humedad que se produce en la fachada al exterior. El sistema Covington es una estructura de alambre galvanizado, electrosoldado en cada punto de contacto. Está compuesto por armaduras verticales denominadas carrillas, cuya principal característica es su forma de diagonales continuas en toda la estructura del panel. Entre armaduras se incorpora un alma compuesta de prismas de poliestireno expandido de densidad mínima. Entre estas diagonales nos permite salvar varias resistencia a la carga en compresión. Sus ventajas radican en la rapidez, que son fáciles de transportar y de montar, con una técnica de implementación simple. El trabajo en terreno es ejecutado disminuyendo el tiempo de instalación hasta en un 50% con relación a también nos permite una versatilidad en los tipos de construcción, permite tener una relación, posición de poliestireno.
El panel isopol es de similar composición, por decirlo así, pues se puede hacer una semejanza con el panel SIP, cuya diferencia recae en que los paneles exteriores es como una especie de sándwich, el cual se compone mediante dos paneles de acero, junto con con un material de poliestireno de alta densidad intermedio. Este tipo de panel es autoportante y generalmente se utiliza en construcciones ya sea de oficinas o de infraestructura industrial, debido a de que es rápidamente ensamblado y que no requiere mucho tiempo de construcción. También por su sentido económico. Adicionalmente, una característica propiamente tal de este panel tiene propiedades térmicas, que permite generar una aislación dentro de la estructura. Por último, el sistema Vencor. Este producto es el resultado de tecnología italiana más la producción de corresina. Existen 4 tipos de sistemas. El hexaven, compuesto por un núcleo de panel de aluminio con células hexagonales de 9 milímetros unido a capas externas en acrílico. El lightbend, compuesto por un núcleo de células cilíndricas transparentes de policarbonato, con capas externas formadas por láminas de metacrilato. El Starlight, compuesto por un núcleo patentado de estructura interior macrocelular en SAN. El SAN es estireno acrilonítrico o policarbonato, y laterales de metacrilato también transparente. Y por último el Ecoven, que tiene un núcleo alveolar en cartón 100% reciclado, formado por tapas onduladas de 5 milímetros de distancia y capas externas de resina de copoliéster o resina acrílica. Las áreas de aplicación de Hexaven, Lightpen y Ecoven son paneles divisorios, mobiliario, visual merchandising, retroiluminación, stand para ferias, arquitectura interior y puertas. Y el Starlight se le suman las paredes retroiluminadas, suelos iluminados y construcción de elementos decorativos. Además, como muestran las imágenes, esta es la representación gráfica en planimetría. Los superiores son en corte y el inferior es en planta. Funcionan como divisores de espacios y presentan una montura similar a las ventanas con perfiles de aluminio. Eso. Chicos, también está súper entretenida. Me imagino que encontraron hartas cosas nuevas y fueron descubriendo algunas cosas. ¿Alguno en especial que hayan descubierto que no conocían? Aparte de este último que es como menos, es como más tecnológico. Habían muchos paneles aislantes, pero no los quisimos poner. Sí, hay harto en ese mundo. En general, el mundo de los prefabricados y de los paneles autoportantes en general, como que busca o trata de cumplir no solamente con la estructura, sino que tratar de cumplir con los otros requisitos de confort, digamos, ya sea térmico, acústico y resistencia al fuego. Entonces, la gracia que tienen es que uno puede, ya sea mejorar una estructura existente o proponer una nueva y cumplir con el requisito total, digamos, con menos elementos. En el caso del panel SIP, bueno, hay que tener ojo ahí porque hay algunos paneles en función del espesor que no cumplen. O sea, hay que tener ojo cuando ustedes empiecen a trabajar con este tipo de estructura, de escoger el espesor adecuado, no solamente por la carga estructural, sino que también por el cumplimiento de la resistencia al fuego, por ejemplo. Que para una vivienda es más simple, pero cuando proponen un edificio, por ejemplo, de carácter de oficina o de carácter industrial con este tipo de cosas, tienen que fijarse bien en el espesor a ver si están cumpliendo la resistencia al fuego o no. Va a depender del uso. Después el Jeep se está ocupando harto ahora, sobre todo en vivienda mínima, en viviendas pequeñas, entonces eso se está como viendo harto, las constructoras como que lo ocupan harto. Personalmente, esto ya es una opinión súper personal, a mí no me gusta mucho, lo encuentro un poquito endeble, muy
muy cascarita, así como que casi como que esos prejuicios de que uno como que le va a pegar y se va a romper, pero no es un mal material, es rápido de montar y todo, pero como que siempre se aplica en un estándar como medio bajo. El PolyJIP es bastante bueno como mejoramiento de aislación, se ocupa harto como para el cumplimiento térmico. Por ejemplo, en el sur se están haciendo hartos campañas de subsidios que tienen que ver con el mejoramiento térmico de las viviendas para evitar que, por ejemplo, la gente ocupe la calefacción a leña y así se contamine menos. Entonces, hay planes de descontaminación ambiental que se está aplicando subsidios para mejorar la aislación de las casas y se está ocupando mucho este sistema y el sistema AVES, que son que no es prefabricado, sino que es más de construcción in situ, pero que es por fuera, ¿no es cierto? Pero que también es interesante, y bueno, se aplica con un adhesivo montaje que también es bastante rápido. Este de fibra de vidrio también es interesante, yo personalmente no lo conocía mucho. O sea, conozco el hormigón con fibra de vidrio y que uno lo ocupa más que nada como para reforzar la resistencia y que no en el momento de fraguado no existan grietas y ese tipo de cosas. Pero como panel prefabricado es interesante porque, bueno, según entiendo ahí de las figuras, hay una especie no sé si es de placa de fibra de vidrio que le da como la forma y después viene el hormigón o simplemente la fibra de vidrio en un relleno. ¿Ya? Bueno, el Covintec es más que nada prefabricación en obra gruesa. ¿Ya? El Covintec después igual tiene un proceso en húmedo bastante largo, o sea, hay que estucar, es más que nada el panel, la panelización es un poco más lenta que el SIP, por ejemplo. Aunque el SIP, si vamos, por ejemplo, al escantillón, el escantillón que ustedes tienen arriba, lo que hay que considerar en el SIP, digamos, es la sumatoria de materiales, porque ahí por fuera, ¿no es cierto?, aparece un tinglado de PVC en ese caso, que es más que nada para impermeabilizar la fachada, ¿no es cierto?, impermeabilizar el panel. Y por dentro aparece una plancha de terminación que debería ser un yeso o algo así, es decir, un yeso cartón o cualquier otro tipo de revestimiento, o sea, para terminar interiormente el panel. Va a depender, digamos, del tipo de diseño, el tipo de requerimiento, etcétera, etcétera, el cómo ustedes van a terminar eso. Pero lo que tienen que tener en cuenta es que es una sumatoria de capas, ¿no es cierto? Van a haber varias capas de materiales o varios elementos que disponer, ¿ya? Como para tenerlo en consideración cuando estemos modelando este tipo de estructura, ¿ya? Y al último, bueno, el que era así súper tecnológico, es interesante, sobre todo pensando me imagino yo como en esto, más que bueno, el uso de divisorios o de publicidad, me imagino más que nada como la retroiluminación, eso como que está un poquito más de moda en ciertas edificaciones, en cierto tipo de destinos como equipamientos deportivos o cosas así, como que interesante como ver como una proposición en cuanto al material, en la relación entre el material y la arquitectura. Y el que también es súper usado, sobre todo en el mundo industrial, son todo lo que son las cubiertas y paneles sándwich. ¿Ya? Eso también es súper usado porque, como les decía antes, el cumplimiento de resistencia al fuego con estos paneles es mucho más simple. Y sobre todo cuando uno, por ejemplo, esto en minería se ocupa bastante porque el traslado, tenemos que pensar que las faenas están en zonas súper alejadas, con, digamos, una logística súper complicada, ¿no? O sea, se te olvida aquí un tornillo y devolverte a una ciudad es mucho tiempo, entonces la prefabricación es súper importante. Y estos paneles ayudan muchísimo a eso porque también son mucho más rápidos de construir, etcétera, y eso disminuye el tiempo de gente en faena.
y mientras menos gente en faena haya, hay menos accidentes y todas esas preocupaciones que tienen relación con la seguridad en ese tipo de entorno. Ya eso también se ocupa mucho. Ya, súper bien, muchachos. ¿Quién más queda? Daniel, parece que... Si no es tu grupo, creo que Sí, vamos a profe, hacerlo. nosotros. Vaya, no, el que quiera. Ok. Se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, Sí. déjeme anotar a los integrantes. Espérenme un segundo. Consultan aquí. Profe, ¿Sí? ahí dice Camila Mancilla, pero soy Camila Hermosilla, por si acaso. Ah, ya. Yo estaba, mire, justo iba a hacer esa consulta. Ya. Porque pensé que podía ser alguien que estaba todavía inscribiendo ramos. Perdón, Cami. No se preocupen ahí. Después se cobran los sentimientos. Démosle no. Ya, partimos haciéndonos la pregunta qué es la albañilería. Bueno, esto se define como el arte de construir estructuras a partir de objetos individuales que se unen y pegan usando el mortero u otras materias capaces que se endurecen. Bueno, podemos encontrar tres tipos de albañilería que los vamos a definir a continuación. Encontramos la albañilería simple, la albañilería armada y la albañilería reforzada o la confinada, que actualmente, o sea, que es la más ocupada en la construcción de viviendas, sobre todo acá en Chile. Bueno, el que ejecuta esto es el albañil y ahí pusimos a su constructor. Ya, en componentes de la albañilería tenemos el mortero, que es una mezcla de cemento, arena, agua y aditivos. Esto sirve como adhesivo empleado para pegar las unidades y también está constituido por una mezcla de aglomerantes tales como el cemento Portland y la cal hidratada. También tenemos el mortero fluido, que es mortero y cemento. Su consistencia es un poco más líquida y está empleada para llenar alvéolos de las unidades de albañilería. Está constituido por una parte de cemento Portland, 1,5 de cal hidratada y 3 partes de arena fina, y se mezclado con agua. En las partes de los muros de albañilería tenemos la escalerilla, que son las armaduras horizontales de acero de refuerzo. También tienen como objetivo absorber los esfuerzos de corte inducidos en los elementos, y bueno, están disponibles tanto como para ladrillo cerámico como para bloques de cemento. Está el tendel, que es la capa de mortero o yeso, y bueno, esta se extiende y junta las hiladas de ladrillo al construir el muro. En la hilada, que está ahí, es la serie de ladrillos que se encuentran colocados uno junto a otro, en una misma altura en la superficie horizontal. Y al superponer esta hilada forman el muro. Y por último tenemos la llaga, que es la junta entre los dos ladrillos de una misma hilada. Bueno,
¿Puedes volver atrás, Ana? Sí. Ahí donde sale la imagen del ladrillo, cada lado tiene distintos nombres. Está la tabla, la testa, el canto. Y por lo general, la soga, que dice ahí el lado que es el doble de longitud del tizón, o más específicamente, son 2 tizones más una junta, que sería este espacio que queda conformado por el mortero. El grueso, por el contrario, puede no estar modulado y regularmente los ladrillos suelen ser de un tamaño para que sea manejable con una mano, para facilitar el trabajo del albañil. Y ahora sí. Ya, en el primer tipo de albañilería tenemos la albañilería simple, que bueno, es la más tradicional su uso es tradicional y bueno, fue desarrollada mediante experimentación, en la cual solamente se posee los elementos del ladrillo y el mortero. Son elementos estructurales y están encargados de resistir todas las potenciales cargas que afecten a la construcción. Esto se logra mediante la disposición de los elementos, de modo que las fuerzas que actúan son preferentemente con presión. En sus ventajas está la gran capacidad de aislamiento acústico y térmico, y desventajas tiene poca resistencia a las cargas laterales por los sismos, y bueno, el proceso constructivo es mucho más lento, a diferencia del hormigón y así. Y acá tenemos, por ejemplo, albañilería simple. Perdón, que se me confundieron las teclas. Ya. Tenemos albañilería simple en piedra, en ladrillo y en bloque. Siguiente. Bueno, la siguiente es la albañilería armada, que esta se conoce con este nombre, ya que se utiliza el acero como refuerzo de los muros. Principalmente los refuerzos de acero se llaman tensores, que son como los refuerzos verticales que se ven ahí en las imágenes, y los estribos, como los refuerzos horizontales, que esto le da mayor resistencia a los muros, que son refuerzos que van empotrados en los cimientos y en los pilares de la construcción. Una ventaja que posee alta resistencia al fuego, ya que los materiales que se usan son incombustibles. Se usa también un poco el mortero para el aislamiento de asentamiento de unidades. Igual la ejecución de este muro requiere mayor trabajo y herramientas más convencionales. Es más resistente que la simple, como a estructuras de 2 pisos. La mayoría de las casas de ahora es como de albañilería simple, pero si se quiere mayor resistencia, se usa la armada. Bueno, la albañilería reforzada confinada es la que se usa mayoritariamente en las construcciones de las viviendas acá en Chile, puesto que en esta técnica se incorporan refuerzos de hormigón armado verticales, que serían los pilares, y horizontales, que vendrían siendo las cadenas o sobrecimiento. Aquí en el detalle constructivo podemos ver que están las fundaciones, que son las que transmiten las cargas sísmicas, las cadenas, que son estas de aquí, que son los elementos de hormigón armado, que tienen la función de unir las cadenas de los muros de albañilería, y están ubicados sobre estos y son unidos con los pilares, que es con esta intersección de acá. Y los pilares son los elementos verticales de hormigón armado que se ubican en los extremos y también en los encuentros, que son las intersecciones. Siempre tiene que ir un pilar. Y tienen la función también de resistir las cargas verticales y reforzar los muros de albañilería. En cada intersección y en cada esquina va un pilar, y también en cada ventana y siempre cuando hay vanos tienen que ir pilares. Y las armaduras
que tienen como función principal dar al hormigón la necesaria resistencia a la tracción. Bueno, en los paños de albañilería, por lo general, no, en verdad son condiciones de diseño, no tienen que tener un área mayor a los 12,5 metros cuadrados y la dimensión no tiene que ser mayor a los 6 metros. Bueno, acá hay una pequeña descripción donde igual depende de la zona sísmica, si es grado 1 o 2, piden como un mínimo, por ejemplo, acá, que cualquier muro que lleve un 10% de la fuerza sísmica y un conjunto de muros lleven un 70% de la fuerza sísmica total. Y en la zona 3 se confina como un mínimo los muros perimetrales de cierre, que queden enmarcados por 4 lados por elementos horizontales y verticales que vendrían siendo los pilares y las cadenas. También existen distintos tipos de ladrillos. Primero está el ladrillo fiscal, que es la tercera imagen. El ladrillo princesa, que es la segundo tipo de ladrillo. El ladrillo refractario, que es el primero. El ladrillo hueco, que es el ladrillo macizo, y el ecoladrillo, que es plástico. Bueno, al lado sale una tabla que, dependiendo de la forma, tiene su denominación o nombre, y lo que más varía son sus dimensiones y también el peso, porque también se clasifican como en tipos. Por ejemplo, el ladrillo perforado se suele utilizar más en fachadas de ladrillo, como para que queden más libres. Los ladrillos más manuales o como más rudimentales se cumplen funciones un poco más ornamentales. Los ladrillos huecos reducen el peso y facilitan el corte. Y el ladrillo refractario se coloca en lugares donde se debe soportar altas temperaturas, ya sea en hornos o chimeneas. Una ventaja de construir con la albañilería es que permite la distribución simétrica del peso de la construcción hacia todas sus direcciones. Y esto ayuda a que los cimientos y las columnas de un edificio soporten cantidades similares de presión, lo que da como un resultado una estructura más segura y duradera. Y además, con este método de construcción, como suele ser conformado por amarres, vigas y columnas, que quedan todas unidas y así componen una estructura sólida y flexible al mismo tiempo. Bueno, nosotros quisimos incluir una obra que aún no está construida, pero habla de una propuesta de albañilería inteligente, que es la piedra digitalizada. Los arquitectos de Z Architects proponen abrir nuevas oportunidades en lo que es la albañilería a través de técnicas de fabricación digital en piedra y otros materiales, que, como se ve en las imágenes, se ven como muy alejados de las tecnologías actuales. Los diseñadores, que son Dimitro y Arina, inspiran la base de este nuevo sistema estructural en las técnicas de construcción más tradicionales. Y al tomar como conceptos muy básicos de la historia antigua, se tiene una amplia gama de procedentes que le ofrece a los arquitectos contemporáneos una mayor cantidad de información para aprovechar e innovar, como en este caso. Uno de los desafíos más importantes en el diseño estructural de albañilería, como lo dije anteriormente, es como garantizar el soporte de las cargas y minimizar la masa del edificio lo máximo posible, para así fomentar el flujo de luz y ventilación natural. Y gracias a estas tecnologías modernas que nos permiten como optimizar este peso muerto que queda, el esqueleto estructural que se ve ahí, que es de Smart Masonry, así se llama, es muy ligero
Entonces se puede generar una cantidad de geometría súper compleja a través del uso de esta técnica de construcción más robótica, porque así también asegura que cada uno de estos elementos que lo componen pueden ser replicados con la misma precisión, porque si uno ve esta estructura puede pensar que es más endeble, pero hacer a través de la maquinaria permite que sea más como precisa. Y también lo original de esto es que la maquinaria que se utilizaría como para construir el edificio quedaría conservada en el núcleo de este edificio y así actúa como un recordatorio de su origen y de la innovación. Esta fachada, que se ve ahí, que es como una malla, está conceptualizada como una malla transparente, literalmente, y está conformada por una serie de elementos superpuestos y articulados que reemplazan a los muros que ya conocemos, a las columnas y las vigas, lo que permite ahorrar en materiales y también en el costo de la obra. Y todo el edificio está construido como una superficie mínima. Y a través de este conocido como patrón de estrés, se optimiza el patrón de carga. Entonces, a través de la mezcla de las ventajas de la impresión 3D y los elementos prefabricados a una escala más grande, el concepto busca maximizar la eficiencia de la construcción y además como implementar una nueva imagen de la albañilería, porque cuando uno piensa en construcción en albañilería se ve algo cuadrado, macizo y no muy ligero, entonces se genera una nueva imagen de la construcción a través de la albañilería inteligente. Eso. Ya. Bueno, acá en este ejemplo podemos ver el uso de ladrillo decorativo, no estructural, por ejemplo, para realizar tamices de luz. Esto permite construir innovadores proyectos en edificios y así. Bueno, acá contar que igual, por lo que se ha visto, se ocupa mucho el ladrillo en las viviendas sociales a nivel de primer piso, y ya en el segundo se ocupa metalcom y así, debido a que igual utilizar el ladrillo y construir el ladrillo es un proceso de construcción lento. Entonces, por eso mismo, yo creo que es porque no vemos muchos edificios realizados en este material actualmente, pero sí se ocupan en viviendas sociales. Y bueno, eso. ¿Están listos, chicos? ¿Terminamos? Sí. Sí, esa es nuestra presentación. No, igual está súper buena. Me imagino que aquí sí aprendieron harto porque es un sistema que siempre como que uno deja de lado. Yo conversaba con el otro grupo del día martes y uno como que siempre deja de lado la albañilería, siempre como que trabaja con madera, hormigón, acero, etc. Pero yo diría que la albañilería es súper potente, no solo por el hecho de que es un material interesante, es un sistema constructivo tradicional, sino que porque tiene muchas posibilidades, así como ustedes mismos muestran con ese proyecto, que me parece súper consecuente en relación a la presentación, porque definieron albañilería como, como el sistema que es organizar piezas, ¿no es cierto? Y unidas con un mortero. Entonces, la pieza puede tener muchas formas, no solamente la forma que tiene actualmente el ladrillo. De hecho, si se dieron cuenta, la albañilería es como un sistema que ha ido evolucionando en el tiempo y se han ido aprendiendo, digamos, consolidando aprendizajes en el mismo sistema. Entonces, primero era solo una albañilería simple con unión de mortero. Después se descubrió que si incorporábamos un poquito el acero, íbamos a resistir ciertos esfuerzos. Después, si incorporábamos elementos distintos, ya sea en este caso de hormigón armado, mejora aún más las prestancias del sistema constructivo. Y como ustedes demuestran ahora, se está experimentando harto con otro tipo de forma y otro tipo de piezas.
ya que la tecnología actual lo permite. Entonces, es bastante interesante. Lo otro que también encuentro que es súper necesario, que tiene que ver con sostenibilidad también, es que la albañilería es un sistema constructivo que se puede no solamente encontrar en cualquier parte en el país, en este caso, sino que la mano de obra es más fácil de encontrar. Entonces, uno como arquitecto y como diseñador, digamos, en ese sentido de arquitectura, tiene que proponer soluciones de acuerdo a no solamente al entorno del lugar y de los materiales que hay disponibles en el lugar, sino que también a la mano de obra que existe en el lugar. Y mientras mejor mano de obra tengamos y de mejor manera la aprovechemos, mejor van a ser las obras en ese sentido, porque, por ejemplo, si hablamos de aquí, Serena, Coquimbo y sus alrededores, región de Coquimbo, Atacama, no vamos a encontrar tan buenos carpinteros, ¿ya? En la zona no hay tan buenos carpinteros como hay en el sur, por ejemplo. Entonces, si bien aquí podemos hacer arquitectura en madera, pero nos va a costar mucho más. Primero porque aquí no llega una diversidad de madera tan importante. Eso significa que va a ser, va a elevar su costo o va a elevar su dificultad o su gestión de obra, por ejemplo. Y pasando después a la mano de obra, no vamos a encontrar grandes carpinteros que sean capaces de solucionar soluciones complejas con un diseño o que realmente logren una terminación adecuada de ciertos elementos o de ciertas uniones, etcétera, etcétera. Entonces, pero sí a lo mejor si diseñamos obras en materiales que sí existe una buena mano de obra o que podamos encontrar mejor mano de obra, va a permitir que el diseño sí responda, digamos, de buena manera en su ejecución. Entonces, les recomiendo harto que en general se metan también en la albañilería, no solamente se queden en el hormigón, el acero y la madera, ¿ya? Porque es un material que van a empezar a ocupar mucho más después. Eso, yo creo que vamos a dejar hasta aquí porque no vamos a alcanzar a ver uno más, vamos a volver en el siguiente bloque a ver los que queden. Para que no se corte, ¿ya? Entonces vamos a irnos al receso y volvemos a las 9:45, ¿les parece? Ok, profe. Aquí, profe. Ok. Ya, entonces nos vemos en un ratito. Aprovechen de tomar desayuno, lo que les falte. Ya, que estén bien.